Estamos aquí, bueno, para investigar un poco más sobre esta nueva resolución que tiene que ver con la educación. Y como primer pregunta, me gustaría preguntarte si los tuvieron en cuenta a la hora de consultarles a ustedes para estas nuevas medidas que tienen que ver con la educación. Bueno, sí, en realidad en principio hubo una cuestión el fin de semana que hubo un pedido del intendente que se adelantó, pero verdaderamente ayer el presidente de CODICEN, Robert Silva, estuvo en contacto telefónico con el ministro de Salud Pública y con el presidente de la República acerca de, bueno, de cómo veníamos nosotros con la presencialidad, qué teníamos en el paisaje, que por ejemplo secundaria tiene la toma de exámenes de ciclo básico y de bachillerato ahora en el periodo especial que se creó a esos efectos. Y bueno, todas esas informaciones de los que podrían estar dando exámenes en marzo fue relevada y pasada al presidente del CODICEN para que efectivamente la hiciera llegar al presidente de la República. Así que en lo que fue el comunicado de ayer, perfectamente sí, las autoridades pudimos opinar y estuvimos brindando información incluso. Entonces están como de acuerdo en estas nuevas resoluciones. El asunto es el siguiente, nosotros aprendimos a transitar ahora en esta nueva modalidad en pandemia y verdaderamente el nivel de Rivera está en rojo. Entonces, con los directores de los liceos de Rivera se había conversado la posibilidad, incluso con el inspector de institutos de allí, de ir a una modalidad mixta en los centros educativos que se pudiera. Es decir, parte de presencialidad y parte de virtualidad. Ayer las autoridades, dados las cifras y de contagios y demás, resuelve la no obligatoriedad, la no concurrencia en los centros de Rivera y un poco que estemos atentos a qué pasa en el resto de los departamentos. Yo les quiero decir a la gente que no esté obligatoria la presencialidad no quiere decir que los chiquilines no tengan que ir a los centros educativos. Primera cosa que me parece que tengo que despejar y aclarar. Los centros educativos van a estar abiertos. El Consejo Asesor Pedagógico nuestro trabajó ayer, está trabajando ahora y dentro de un ratito ya vamos a estar colgando en la web una especie de hoja de ruta de qué hacer en este escenario. Hay departamentos que no están en un nivel rojo, por lo tanto la presencialidad puede ser absolutamente posible. Hay liceos que iban de lunes a viernes, hay liceos que estaban citados lunes, miércoles y viernes un grupo, martes y jueves y sábado otro. Eso lo van a resolver los equipos directivos con los inspectores de institutos, cómo sigue cada localidad, cada departamento y cada liceo. O sea, va a haber un comunicado dependiendo de la situación de cada lugar y de cada departamento. Nosotros hacemos un documento amplio que lo estamos terminando y lo estamos por colgar, que lo que le pedimos a los equipos directivos es que contextualicen. Porque, por ejemplo, la situación de Rivera no es la de Flores ni la de Florida. De repente en esos departamentos es mucho menor el nivel de contagio y la presencialidad es posible. Nosotros aspiraríamos que donde se pueda mantener la presencialidad se mantenga, ¿tá? Más allá de que no es obligatorio. Obviamente que el efecto de esto, es decir, no es obligatorio, puede determinar que los padres decidan no mandar a los hijos al liceo porque no es obligatorio. ¿Y en ese caso perderían clases? ¿Se pueden compensar después? Y en ese caso, es decir, cada centro educativo tiene que ver cómo se comunica con ellos porque hay que hacerlo a través de la virtualidad. Nosotros en secundaria estamos en un proceso de dar las últimas horas de Montevideo Canelones hasta este viernes. Después estamos inscribiendo a los últimos alumnos que quedaron allí rezagados hasta el 26 de marzo y de esta manera podemos tener alumnos en los grupos y en los liceos y de esa manera también profesores que atiendan esos grupos designados y con ese binomio conformado se puede subir a la plataforma CREA los nombres de los chiquilines y ir facilitando lo que sea el trabajo en virtualidad si con el correr de los días esto se va poniendo más candente. Pero lo cierto es que hay departamentos en donde la situación está controlada y hay departamentos en que no. No todos los liceos tienen el mismo tamaño, hay liceos grandes y chicos de ciclo básico de bachillerato, por lo cual entonces cada director, cada equipo directivo va a tener la autonomía con su inspector de ir organizando los cursos. Pero los liceos van a estar abiertos para que los padres puedan acercarse allí, para que los alumnos, los profesores cumplan el horario allí, por ejemplo, si quieren conectarse con los alumnos y es más fácil la conexión en el centro educativo. Obviamente que en el caso de Rivera nosotros ya habíamos desplegado el año anterior un proyecto que le llamamos PAES, que era el proyecto de acompañamiento en emergencia sanitaria,
Ya lo estamos trabajando ya para desplegarlo, que es ir acompañando a los equipos directivos, a los docentes y demás. Nosotros tenemos en la página web un repositorio que se llama Liceos en Casa, donde hay materiales para que puedan consultar los docentes y los alumnos. Además, en la página de secundaria tenemos las priorizaciones programáticas, que va a ayudar a los docentes a saber cuáles contenidos son fundamentales y a los padres también si lo quieren consultar. Bien, desde Piso te quieren hacer una consultita, así que te dejo el auricular, así ya puedes escucharlos y estar atentos a sus consultas. Buenas tardes. A ver. Una pregunta puntual que tiene que ver con algo que no sé si es especulación o se desprenden de datos de la realidad, que es que se habla, y el año pasado se hablaba también, de que cuando no hay una obligatoriedad se amplía la brecha y los que tienen menos o las familias más humildes son las primeras en dejar de mandar a los chiquilines, básicamente ampliando la brecha. ¿Cómo ves vos esto y qué pasó en 2020 frente a esto que te estoy diciendo también? Sí, es algo que lo he escuchado hoy y lo he visto también en redes, ¿no? Obviamente, la importancia de la educación, me parece que la educación es un derecho habilitante claro, y cuando a uno le dicen que no tiene obligación de asistir a clases, entonces parece que se pone más laxo y decide no concurrir. El año pasado nosotros tratamos de rescatar a todos los alumnos que pudimos, y ciertamente si te doy cifras, además, con respecto al año anterior, fue el 12% la desvinculación, que es más o menos lo que habíamos tenido el año anterior, a fines del 2019. Quiere decir que ni siquiera los efectos de la pandemia hicieron que cambiaran el nivel de desvinculación. Claro, lo que se dice es, bueno, los primeros que dejan de ir son los de contextos más desfavorecidos, claro. Y eso en definitiva trae como consecuencia también un desenganche del sistema educativo y un desenganche de lo que es el vínculo pedagógico. Yo por eso, como docente, como directora de liceo, inspectora y ahora directora general, lo que le digo a los padres es que no sea obligatorio la presencialidad por un tema de laxitud, de salud, no quiere decir que no sería bueno y positivo que el alumno que pueda ir al centro educativo vaya. Obviamente, si el alumno tiene síntomas y en la casa hay temas de COVID, no, porque nos tenemos que cuidar entre todos. Pero si el alumno está en condiciones, nunca se sustituye el vínculo pedagógico del cara a cara y de estar con el compañero. Entonces, yo lo que les digo es, los liceos van a estar abiertos, siempre se van a ser atendidos para las consultas que tengan los padres, los alumnos, y que esto suceda en Rivera no significa necesariamente que en Rivera no se abra el liceo para hacer guardias, para atender a las personas que vayan. Y en los demás liceos las cosas van a seguir como hasta ahora, viendo qué nivel tienen, si rojo, si naranja, si pueden seguir en la presencialidad. Vamos a poner foco en la asistencia de los alumnos de primer año, los que ingresan del sistema primario a nosotros, porque me parece que ahí es fundamental donde se puede dar nuestra situación de rezago. Pero bueno, en general sí, a veces los más vulnerables de repente es lo que las familias dicen que si no es obligatorio no voy, pero ya sabemos que no es lo mismo concurrir a un centro que no concurrir. Yo lo que convoco a la población es aquellos padres que sientan que sus hijos están en condiciones de ir y su liceo es lo suficientemente seguro para ir, que los manden. Porque si ustedes vieron una nota que salió en prensa hace unos días, solamente el 2,5% de los contagios se dan en los centros educativos. Quiere decir que seguimos siendo centros de referencia y más confiables con respecto a otros lugares en donde se han contagiado. Es más, digo, el contagio en el liceo se da de la gente que viene de afuera al liceo y no necesariamente dentro del liceo. Salió en una nota, había porcentajes, había estadísticas, y bueno, con lo aprendido del año pasado me parece que tenemos que hacer foco en no perder justamente a esa población más vulnerable porque es la que más lo necesita. Muy bien, Jennifer Cherro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y charlar un ratito con nosotros a través de nuestro móvil y con Leti. Gracias a ustedes y aprovecho además este espacio que me dan para decirles a los padres que los exámenes de marzo, tanto de ciclo básico como de bachillerato, se toman claro. Y que va a haber tutorías en los liceos donde hay tutorías que van a estar enfocadas a ayudar a esos alumnos que tienen que dar exámenes, porque no se olviden que estamos hablando en algún caso
de alumnos de sexto que deben 2 o 3 materias que tienen que dar en marzo y en abril y que ya comenzarían el nivel terciario. Además, hay muchos que tuvieron promoción asistida y este espacio que brindamos, que es una oportunidad de dar examen en marzo y abril, que es especial y es inédito, me parece que les brinda una posibilidad muy importante de promover, de seguir adelante y de mostrar que con el sistema educativo se puede si trabajamos juntos y en equipo. Así que gracias a ustedes. De los exámenes no se salva nadie, Cherro. No se salva nadie. No se salva nadie. El que debe exámenes tiene que darlo, no hay Muchas otro. gracias. Es así. Bueno, a dar exámenes. Aunque uno lo quiera eludir, Por se eso sabe digo. que no. Muchas Vamos gracias, arriba. Leti. Muchas gracias, Cherro.